Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bandi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Buenas tardes, estamos de nuevo comenzando nuestro programa en este domingo desde San Vicente. Estamos en el Caruguazú de San Vicente con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. En esta oportunidad queremos compartir con estos jóvenes del grupo Generación Provida, así se llama, estos jóvenes dinámicos que están aquí compartiendo y que quieren compartir también con nuestras familias. Y le damos un gran saludo y sobre todo a este grupo One Temple que recién estuvo participando, y así abrimos nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes en este domingo. Y también le tenemos ahí a Guido, por favor, algunos saluditos ya aquí en San Vicente de Exteriores, lo que vos estás compartiendo con la gente. Adelante, Guido, y volvemos enseguida. Buenas tardes, padre. Nos encontramos en otro punto del Caruguazú ya en compañía del padre José Zanardini. ¿Cómo estás, padre? Con alegría que estén aquí compartiendo con nosotros. Estamos en San Vicente, en el Caruguazú, que es un momento importante de la fiesta patronal. Es una convivencia donde muchos grupos parroquiales van preparando diferentes platos, desde los postres hasta la carne, las pastas y toda la cosa buena. Cada grupo de la parroquia se esmera en preparar su stand y sus propias comidas. Y eso para crear una fraternidad dentro de la comunidad, un encuentro que se pueda verse en la cara, sonreírse, hablar, comer algo rico, tomar una copita de vino, en fin, crear una comunidad fraterna, alegre, donde se van caminando juntos a lo largo del año, y eso es un momento de los tantos para crear y construir comunidad. Muchísimas gracias, padre. Y en breve vamos a volver con el padre Zanardini porque nos va a contar su receta tradicional que hace todos los años acá en la iglesia de San Vicente. Así que volvemos contigo, padre. Muchas gracias, Guido. Aquí entonces estamos volviendo y vamos a presentar ahora a nuestros invitados, o mejor dicho, son ellos los que nos invitan hoy a la parroquia San Vicente a participar con ellos de esta gran fiesta, el Caruguazú, en esta parroquia tan populosa. Y vamos a presentar a los jóvenes que participan, al grupo Generación, como decíamos, Provida. Y vamos aquí entonces inmediatamente. Muy buenas tardes, queridos jóvenes, bienvenidos. Muy buenas tardes, padre. Soy Marcos León, presidente de Generación Provida. Muchísimas gracias, padre, por este espacio, por permitirnos compartir este tema que es tan importante hoy en día para la juventud, para el país, para la ciudadanía.
Muchísimas gracias, Muchas padre. gracias, vos Marcos. Después seguimos escuchando tu nombre. Mi nombre es Teresa Carreras, yo soy miembro de Generación Provida y le agradezco al padre y a este programa por el espacio para debatir sobre este tema que es tan importante. Muy bien, muchísimas gracias. Tu nombre. Bueno, yo soy Paloma Alonso, yo soy confirmanda del segundo año de la confirmación de esta parroquia y Aquí en San Vicente. aquí en San Vicente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, Fernanda, bienvenida. Y ahora vamos, entonces, tu nombre. Soy Florencia Escurra, también soy confirmante de la parroquia. Muy bien, gracias Fernanda. Aquí también vamos. Mi nombre es Iri Velázquez y también soy confirmante de la parroquia. Muchas gracias. Yo soy María José León, soy miembro de Generación Provida y muchísimas gracias, padre, por el espacio. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la participación. Mi nombre es Matías Infran, soy también miembro de Generación Provida y yo personalmente estoy muy agradecido, ¿verdad?, con el padre y también con la producción por este espacio que vamos a tener para debatir un tema o muchos temas muy controversiales hoy día y muy importante para los jóvenes. Así que muchas Exactamente. gracias, padre. Bueno, entonces... Yo me pues, llamo Giovanni Rivero, soy de la parroquia, soy confirmando también de la parroquia. Muy bien, muchísimas gracias y bienvenidos entonces a todos estos jóvenes. Nosotros aquí en este gran Caruguazú de este domingo en San Vicente, donde nos encontramos participando con ellos. Nuestro tema del día de hoy va a ser justamente sobre un tema muy importante para los jóvenes. Es la cuestión sobre el aborto, pero no solamente eso, sino que también en el aspecto de cómo se les acepta dentro de la sociedad, sobre todo dentro de las instituciones. Son problemas que últimamente han surgido en instituciones, donde alguien, alguna chica, algún adolescente que ha caído en esta situación, ¿verdad? Han sido expulsadas incluso de las instituciones. Entonces, ya enseguida volveremos con Jóvenes para los Jóvenes para compartir con ustedes. Y ahora vamos a agradecer principalmente a nuestros auspiciantes. Ellos, como siempre, nos apoyan para que Jóvenes para los Jóvenes continúe en la pantalla chica de cada una de las familias. Muchas gracias y nos vemos enseguida. Agradecemos ahí a Naomi con esta danza paraguaya maravillosa con que nos ha ofrecido y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes. Siempre invitamos a otros jóvenes para que puedan también seguir llamando. Ahí tienen siempre el número que aparece donde ustedes pueden llamar, pueden anotarse para participar
de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Este programa es de ustedes, queridos jóvenes. No desaprovechen, es una linda forma de mostrar también los talentos, hermosos talentos que tenemos. Y nosotros queremos ya comenzar a debatir un poco y hablar con el grupo Generación Pro Vida, así se llama este grupo. Entonces, el tema, como dijimos, es si conocemos así algunos de estos casos de adolescentes que se embarazan y tienen después problemas en sus instituciones. ¿Siguen o no siguen? ¿Cómo hacer? Y después está el problema también del aborto, justamente, porque cuando se sienten presionadas, algunas veces es como sentirse inducidas, ¿verdad?, al aborto, pero por otras cosas también. Vamos a ir mirando las causas, las consecuencias, las dificultades que se encuentran en estos casos en las instituciones mismas de educación. Bueno, queridos jóvenes, vamos entonces a las preguntas. La primera pregunta va a ser esta. Si ustedes conocen alguno de estos casos, compañeras, compañeros, que entraron un poco en esta situación, que se embarazaron o que embarazaron a alguna de sus compañeras, algunas chicas adolescentes. Efectivamente, padre, nosotros conocemos bastantes casos de bastantes chicas, muchachos que han embarazado a chicas y las chicas que quedaron embarazadas en distintos colegios y lugares. Ya. Normalmente, no sé en quién va a responder, entonces normalmente, ¿cómo se toma esta situación? O sea, ellos directamente ya informan con facilidad o es muy difícil contar cómo asume también la institución donde ellos se encuentran. Padre, normalmente los jóvenes, se va hablando de esto en los colegios, nos vamos enterando, son rumores a veces. Y generalmente los jóvenes, o sea, los compañeros reaccionan mal, dicen, ella se embarazó porque quería, ella se embarazó porque no se cuidó, o no usó preservativo, nada de eso. Claro, o sea que es una reacción así directamente, más bien de decir o culparle, ¿verdad?, a la chica. Pero ¿cuáles pueden ser otras consecuencias, o sea, otras causas? Causas de embarazo. Claro, puede ser causa de embarazo por violación, porque ella quiso ir por violaciones, son las principales. O sea que hay también eso, entre los compañeros, alguien que le viola a la compañera. Que yo, entre los compañeros, no tengo idea, pero normalmente los casos que se dan son en niñas, así, chiquitas, que son violadas por extraños, por vecinos conocidos. Bueno, pero esos son casos así, claro, si son una niñita, etcétera, ya sabemos que el caso es mucho más delicado, ¿verdad? Pero yo estoy hablando aquí en el caso de una adolescente, sobre todo hablemos primero, segundo, tercer año de la media. Porque esa es un poco la edad en que más encontramos estos casos. Por eso yo le estoy diciendo, ¿cuáles serían un poco los casos, verdad, por cuál estas chicas se encuentran así? Y creo que es por el novio. Normalmente suele ser el novio que le dice, vamos a hacer tal cosa, y la chica, por miedo a que le deje, le hace caso. No acepta que ella no está preparada todavía para mantener relaciones. Entonces ella acepta lo que viene. Sí. Bueno, este por ejemplo es uno entonces de los casos muy frecuentes, ¿verdad?, de nuestras instituciones. Yo por lo menos como sacerdote tantas veces he escuchado situaciones en varias instituciones, no solamente en situaciones o en instituciones del Estado, en los colegios públicos, como decimos, sino que también en instituciones religiosas. Entonces yo quisiera hablar un poco aquí con los responsables que están en este grupo Generación Pro Vida. Ustedes suelen tener también estos casos, ustedes cómo afrontan esta situación cuando ustedes escuchan y se les presentan estos casos. La verdad que nosotros, en el caso de que conozcamos alguno de estas situaciones, nosotros lo que hacemos es derivar el caso a personas que están especializadas en el tema. Gracias a Dios, en nuestro país existen muchísimos grupos, centros de ayuda a la vida, que se encargan de dar un acompañamiento integral, que se encargan de, si esta chica de repente puede perder el colegio, se ve la forma de que se le pueda ayudar, se habla con sus padres. Realmente existen muchísimas personas que pueden ayudar a estas chicas, ¿verdad? Y pueden contactar con nosotros, nosotros vamos a contactarle con esas personas sin ningún inconveniente. Existen muchísimas personas que quieren ayudar, Ahora, con respecto, justamente yo quisiera continuar aquí con los jóvenes hablando sobre esta situación. En estos casos, ¿cuál es la reacción sobre todo
de los compañeros o de las compañeras, en un sentido positivo y en un sentido negativo también. A ver cómo nosotros notamos a los compañeros, ustedes que están así en los colegios, ¿cómo ustedes los notan? ¿Qué dicen? Yo creo que en un sentido positivo sería principalmente el ponerse en el lugar de la persona que fue afectada, brindar el apoyo, y obviamente está el lado negativo, que están las burlas, los chismes, los comentarios negativos hacia la persona. Sí, no, y eso siempre suele suceder, ¿verdad? Y ahora, y aquí, vos que estás también encargada con respecto del movimiento aquí Generación Provida, ¿cómo ustedes hacen el acompañamiento, pero sobre todo con los padres también? De hecho que nosotros tenemos un movimiento especializado que hace el apoyo de cerca con la familia y en este caso con la chica, ya sea una violación o ya sea un embarazo no deseado. Se hace el acompañamiento muy de cerca para que se pueda sobrellevar la situación. Sí. Y en este sentido, ¿vos qué decís con respecto a el hecho de que, bueno, ustedes le hacen acompañamiento, pero como causa principal, ustedes que están en este grupo Generación Provida, ¿cómo ustedes entienden normalmente los casos que van llegando? Y realmente los casos van sucediéndose en la sociedad, y nosotros como Generación Provida siempre estamos nosotros dispuestos a ayudar, a apoyar a través de esas charlas, a través de esas formaciones que realizamos, siempre estar de cerca de la juventud, de los jóvenes, ¿verdad? Siempre vamos haciendo ese seguimiento, recorriendo distintas comunidades. En esta ocasión estamos en la parroquia San Vicente de Paul y vamos haciendo este trabajo que nosotros lo tomamos muy importante, porque también somos jóvenes, también pasamos por esa situación de los jóvenes de colegio y solemos ver que ocurre con bastante frecuencia esto, ¿verdad? Entonces, a través de la concientización, también a través de las charlas, evitar en lo posible que sigan cayéndose los casos, ¿verdad? Claro. Bueno, esto es interesante y a mí me gustaría que ustedes, sobre todo ya que tienen bastante experiencia dentro de su movimiento Generación, que me den también, porque los jóvenes daban aquí algunas causas, ¿verdad? Pero la educación, sobre todo, con respecto a la educación, ¿a ustedes les parece que este sería el motivo principal por el cual los jóvenes caen en esta situación del embarazo precoz, sobre todo en las adolescentes? Padre, yo creo que la educación muchas veces tampoco no tiene nada que ver, porque hay muchos chicos, o sea, chicas que se le educan en su casa, se le educa súper bien, pero igual, tipo, ellas se van y se embarazan. Tipo, no, la educación yo creo que no tiene nada que ver. O sea, sí, está bien, las chicas que tienen de buena familia, por ejemplo, que vienen, evidentemente que algunas veces también sucede, ¿verdad? Incluso conocemos, como decíamos al inicio, colegios muy buenos, colegios religiosos. Pero ahora aquí entra otro problema, y esto les pregunto a ustedes, porque hay casos que yo escuché que hay a jóvenes que, porque no siguen el ideario de la institución, por decirlo así, se les tiene que pedir, y dicen, no, porque en nuestro estatuto esto no es un ejemplo positivo. Entonces hay casos en el cual se les pide y se les dice, bueno, tiene que cambiar de ambiente, tiene que cambiar de institución. Y de hecho que en nuestra Constitución hay una ley que apoya a las mujeres que estando en estado de gravidez tengan que continuar con sus estudios, por ejemplo, si es que están en el colegio. Yo les quiero leer el artículo 3 de la ley 4080 que dice, en el estado de gravidez o maternidad no se puede negar la suspensión o expulsión, cancelación de la matrícula ni de otra medida por ninguna institución educativa. Esto es la ley de nuestro país y la verdad que muchas veces no se da esto en las instituciones, pero sería bueno conocer también que es un acompañamiento que las instituciones deben dar por ley. Y la educación es una medida de prevención también ante estos casos, porque a medida que una persona se concientiza sobre estos temas y vemos que van apoyando más a las personas que están embarazadas. Bueno, ahora ante esta situación, muy bien, dice que la ley apoya, ¿verdad? Porque dice justamente que no se le puede a ninguno cancelar, mandarle a su casa o lo que sea por esta situación. Ahora,
cómo nosotros tendríamos que afrontar, porque esto será que no es tan bien como darle posibilidad y decir, bueno, chica, dale, adelante. Total, hay una ley que te ampare. Entonces, ¿qué vos pensás en este sentido? Si hay algo que te está como que amparando, total, no me van a hacer nada. Entonces yo puedo tranquilamente nomás seguir como sigo. Y la verdad, padre, eso también influye, como por ejemplo es empezar la enseñanza sexual. Y les decís, por ejemplo, hay preservativos, hay cuídense. Eso es como estar también incentivando a que si hay preservativos, hagan eso, pero con preservativos. Eso no es el tema de la enseñanza. La enseñanza es tener que decirle, no es eso, porque te puedes quedar embarazada, con o sin preservativo, Claro. con o sin cualquier cosa Claro. media de protección. Eso que se dice cuidarse, solamente cuidarse. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema que es muy interesante. Vamos después en el siguiente bloque continuar con este debate que es muy interesante. Bueno, tendremos enseguida entonces ahora nuestros auspiciantes y muchísimas gracias a ellos que nos siguen apoyando y volvemos enseguida. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes y agradecemos esta danza que hemos visto aquí. Le tuvimos a Montserrat y a Gina que nos han deleitado con esta maravillosa danza. Y nosotros todavía queremos escuchar a Guido, que está ahí recorriendo en este Caruguazú de San Vicente, que nos han invitado. Por esto Yaro, Caruta Veina, Caruguazú Benoín. Entonces, Pechero aprovecha por ahí. Y aquí aprovechamos para hablar con los jóvenes y con este movimiento, con este grupo Generación Pro Vida. Esto es lo importante que queremos comunicar también a todos los otros jóvenes y a ustedes, querida familia. Entonces, Guido, adelante. Estamos de vuelta ya con el padre José Zanardini, que nos va a comentar en la receta tradicional que él lleva haciendo ya durante años acá en el Caruguazú. La primera es esta, que es la salsa al pesto. Esa está a base de albahaca, ajo, aceite de oliva, nueces, queso, y es de una maravilla. Es la pasta conocida al pesto, que es una salsa original del norte de Italia, de la ciudad de Génova. Eso es el tallarín trattoria, que es también de origen italiano y que se va con esto. La otra receta que tenemos es la lasaña boloñesa, la lasaña italiana, que viene de la ciudad de Bolonia, donde la salsa, se la voy a mostrar aquí, está a base de carne, tomate, slocote, zanahoria, pimienta, un poquito de picante. Se va a servir por 3 horas todo eso. Hay cebolla, ajo, todos esos ingredientes. Sale una salsa roja con carne molida, que se va a servir por 3 horas y después se toma la pasta y se va creando dentro de una sartén un estrato de salsa, uno de pasta, después otra vez la salsa, otra vez la pasta, y va así creciendo un piso, y esta es la lasaña boloñesa italiana. Entonces esos son los platos con los cuales se van a estar deleitando las personas el día de hoy, padre. Esos son los dos platos que ofrecemos en este stand. Después hay otro stand de los vecinos, aquí está el grupo de catequesis familiar, allá está otro grupo, otro, y cada grupo presenta su propia comida. Y para compartir un poco el tema de hoy, padre, el padre Víctor está debatiendo con los jóvenes el tema de Pro Vida. ¿Algún mensaje que tenga para los jóvenes sobre el tema? Yo creo que los jóvenes más que nadie quieren vivir. El mensaje de la vida
es un mensaje especial para los jóvenes, pero también para todos nosotros. Todos queremos que vivir bien, queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía. Y uno de los ambientes donde más se construye esa armonía es la familia. La familia donde nos estamos, vivimos, donde compartimos, a veces nos peleamos un poco, pero después nos perdonamos. En fin, la vida tiene que ser una vida digna para todos. Entonces, a nivel familiar, a nivel social, el concepto de vida digna, es muy importante, que parte de los núcleos familiares se va extendiendo al barrio, a la comunidad eclesial, al país, al mundo entero. Como dijo Jesús, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces esa vida, que es el mensaje que dejamos a los jóvenes, que quieren vivir, y vivir en abundancia, vivir felices y vivir en paz. Entonces nosotros vamos a seguir disfrutando de la comida italiana del Padre José Zanardini mientras recorremos. Volvemos contigo, Padre. Muchísimas gracias, Guido, y sobre todo muchísimas gracias al Padre Zanardini. Coapeo San Vicente Bella, hoy nada comida italiana. Y Valetereipa y Zanardini hoy se puso también ahí en la cocina para ofrecer en este Caruguazú de San Vicente. Es tan lindo participar como parroquia, como familia en este lugar, y nosotros nos sentimos honrados porque también fuimos invitados y aquí hablamos con este grupo de generación, como decíamos. Y bueno, entonces agradecemos a todos ellos, gracias Guido también por esta entrevista que has realizado. Ahora vamos a continuar con nuestro debate de nuevo, queridos jóvenes. Estamos en esto. La pregunta era hace rato el cómo tendríamos que educar a nuestros jóvenes para que no suceda esto, porque continuamente escuchamos que en nuestros colegios las adolescentes principalmente se están embarazando. ¿Qué hacemos? Usamos preservativo, le enseñamos eso, le enseñamos a usar o a tomar píldora, o ¿qué ustedes dicen? Ustedes que están en este movimiento, sobre todo les quiero escuchar a ustedes. ¿Qué dicen con respecto a esto? ¿Qué educación ofrece? La verdad que realmente es una realidad que en muchos colegios lo que se hace es, se habla de educación sexual, se hablan de los métodos anticonceptivos, se hablan de los preservativos, pero lo único que hace esto es promover que los chicos sientan curiosidad por el sexo a un tiempo que aún no corresponde, ¿verdad? Lo que realmente deberíamos hacer, por sobre todo, es educarlos en los valores, en que se respeten a sí mismos, en que respeten a sus compañeras, a sus compañeros, en la dignidad de la persona, en hablar un poco sobre los riesgos de la enfermedad de transmisión sexual, en las verdaderas tasas de fallo de los preservativos, ¿verdad? Son esas cosas las que realmente se deberían educar para que el día de mañana realmente se pueda practicar de manera masiva lo que es la abstinencia, que es el método más seguro para evitar los embarazos. O sea, aquí sobre todo ustedes están hablando entonces de una educación más bien a la abstinencia, ¿verdad? O sea, la abstinencia, educar eso en los valores principales para el joven. Yo conozco que hay un movimiento en Luque sobre todo, creo que se llama Vicagema, ¿verdad? Vicagema. Sí, no sé si ustedes conocen este movimiento. Sí, justamente hoy tenemos que también compartir con los amigos de Vicagema. Un saludo para ellos. Ellos promueven la virginidad y la castidad con la Virgen María. Virginidad y castidad con Jesús y María. Realmente educación sexual como debe ser. Sí, o sea, ustedes apuntan siempre a este aspecto. Bueno, ahora yo a los jóvenes les quiero preguntar, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes qué dicen con respecto a sus compañeros? Porque este movimiento, Generación Pro Vida, insiste mucho, ¿verdad? Hablar de la realidad de esto de los preservativos, etcétera, que esto no siempre es seguro también, ¿verdad? Estaban hablando incluso de, no sé, creo que 75% no va a funcionar, pero 25% ya no hay coima. Entonces, ¿pero qué dicen los jóvenes con respecto a esto? ¿Ustedes qué conocen? ¿Qué dicen los compañeros? Bueno, yo creo, padre, que la educación acerca de los preservativos es de doble filo. Es un cuchillo de doble filo. Porque vos le decís, por ejemplo, a una chica, si tu novio usa preservativo, podés tener relaciones sexuales. Pero eso también es como estar diciéndole
si se protege... promiscuidad, ¿verdad? La Exactamente, promiscuidad. la Hace todo lo que promiscuidad. querés, total vos usás nomás y con eso ya Sí, basta, ¿verdad? pero los preservativos también tienen su falla. Además de, ¿verdad? Además de, Además. sí. Tienen su falla, los preservativos tienen una tasa de 77% de probabilidad de no quedarse embarazada, nomás después puede romperse, pueden no funcionar, las píldoras pueden dejarte estéril. El anillo, no sé qué te hacía el anillo, Sí. pero... Esto, por ejemplo, que vos estabas diciendo es muy interesante con respecto al utilizo, ¿verdad?, de los anticonceptivos. Yo trabajé mucho tiempo como sacerdote, ¿verdad?, en Italia, y después muchas veces venían ya parejas, ya con 35 años, o 32, 33 años, y venían ahí a pedir el milagro al Señor: por favor, Señor, dámela por un hijo, dame un hijo, ¿verdad? A llorar ahí al Señor y a todos los santos, ¿por qué? Y porque durante toda su vida había sido acá y purú. Entonces tenían todo destruido por dentro. Y entonces justamente están pidiendo ahora la vida, están pidiendo tener un hijo, pero prácticamente se destruyeron, ¿verdad? Se destruyeron interiormente. Bueno, entonces, por esto, bueno, vamos a seguir escuchando, ¿verdad? Porque nuestro tiempo está acabando en este bloque. Vamos a volver porque la educación me parece que es uno de los caminos más importantes para este tema que hoy nosotros estamos proponiendo. Y sobre todo del evitar, o mejor dicho, para poder evitar tenemos que ayudar en la formación y en la educación, y esto es la educación de la conciencia. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes, pero necesitamos ir a ver a nuestros auspiciantes que nos apoyan siempre y a quienes les agradecemos. ¡Jóvenes para los jóvenes!
muchísimas gracias. Estamos volviendo y este teatro que hemos visto es de uno de los movimientos juveniles en Ñemby, donde ellos están justamente mostrando cómo los jóvenes llegan al aborto cuando no tienen apoyo principalmente. Y si nosotros decimos que la vida es lo más importante, tenemos que buscar la forma, primero de educarles, ¿verdad? De acompañarles y sobre todo apoyarles para llevar adelante una buena vida, de acuerdo a los designios que Dios quiere en nuestra propia vida. Bueno, ahora entonces nosotros seguimos con Jóvenes para los Jóvenes y les recordamos a todos ustedes que en diciembre, del 19 de diciembre al 31 de diciembre, estaremos en Tierra Santa. Vayan ya inmediatamente ahí a nuestra agencia donde ustedes están viendo para poder hacer sus inscripciones. Y vamos a encontrarnos, es una peregrinación. El 24 de Nochebuena estaremos en la Gruta de Belén, ahí donde nació Jesús. Y bueno, y seguimos más con Jóvenes para los Jóvenes y ahora queremos escuchar ya despidiéndose de estos jóvenes, dándonos algunos mensajes importantes aquí antes de despedir. Muchísimas gracias por tu participación con nosotros. No, realmente nosotros como Generación Provida estamos muy a gusto y muy satisfechos por haber tenido este pequeñísimo espacio para hablar sobre este tema controversial y queremos animarle a todos los jóvenes que están viéndonos, a todos los jóvenes del Paraguay, a que se animen, a que se motiven y que defiendan la vida ya en su juventud y que siempre estemos ayudándonos entre todos para vivir todo en su momento y que Dios nos acompañe siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, mi mensaje es para todos los jóvenes, es que siempre confíen en Dios, siempre sabemos que la vida nos va a poner barreras y solamente Dios nos va a ayudar, nos va a sostener y siempre nos va a guiar hacia su camino. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir, ¿sí? Demos nuestro apoyo a los jóvenes y ayudemos y hablemos con nuestros padres también y eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre, por el espacio y a toda la producción también. Muchas gracias por tu participación y seguimos. Mi mensaje es más para las familias, para apuntar a un ideal de educación hacia los valores más que nada y hacia los jóvenes acercarse siempre a Dios y confiar en Él. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi mensaje va para los jóvenes que busquen la ayuda, que no se den por vencidos, que si tienen algún problema, que busquen a alguna persona que sí les haga caso, que sí crean en ustedes y eso. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Seguimos entonces despidiéndonos, sí. Un mensaje de educación y apoyo a las personas que están en esta situación de parte de los jóvenes sería muy agradable también y también damos gracias desde Generación Provida por este espacio que podemos compartir. Muchas gracias, Padre, por este espacio. Y el mensaje final, por favor, jóvenes, fórmense sobre estos temas, sepan, ayúdennos a hacer un trabajo de prevención. Si la gente sabe la realidad del aborto, de los que sufren muchas veces las mujeres embarazadas en crisis, no van a llegar a esa situación. Entonces yo les animo a todos a que hablen a favor de la vida siempre, acompañamiento a las mujeres que están embarazadas en crisis. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos entonces al grupo Generación que se prestó hoy para ayudarnos aquí en Caruguazú, en el grupo juvenil también de San Vicente, que han participado del movimiento Jóvenes para los Jóvenes. Agradecemos también a Guido, muchísimas gracias por tu participación allí y los reportajes con la gente que participa de este evento. Bueno, adelante Guido, te escuchamos. Seguimos en el Caruguazú de la parroquia San Vicente. En esta oportunidad ya nos acompaña el señor Carlos Huespe, el cual también tiene su stand que nos estaban ofreciendo una cierta variedad de comida. ¿Cómo está, señor Carlos? ¿Cómo está? Un gusto y bienvenido acá a la casa de todos, ¿verdad? Acá al Caruguazú del barrio San Vicente. Es la primera vez que estamos con este equipo. Siempre en la comunidad, en otros segmentos, pero ahora con este equipo es la primera vez que estamos haciendo. Trajimos el guiso carretero, que es una especialidad del grupo con el cual estamos trabajando. Un mensaje que tengan para los jóvenes del país y de la comunidad. Bueno, que participen. Esto, por ejemplo, es un buen motivo para que los jóvenes participen en la comunidad.
que se hagan presentes. Hoy en día los jóvenes están un poco retirados de lo que tiene que ver con actividades de ayuda a la comunidad, de voluntariado. Y tienen que acercarse, se necesitan. En vez de estar dedicando su tiempo a otro tipo de actividades, sería interesante que participen en actividades como esta, que siempre dejan mucho, sobre todo a la gente que aprovecha para venir en familia a compartir un grato momento. También para poder fraternizar entre la gente de la comunidad. Así mismo, porque esto es una gran familia. Acá en el barrio San Vicente somos todos una gran familia y bueno, acá hoy nos encontramos todos gracias a eso. Perfecto, entonces muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia el día de hoy. Dale, muchas gracias. Y de esta manera, padre, yo me despido sin antes decirle a la audiencia que nos sigan en las redes sociales y nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado ahí con Guido. Y nosotros queremos ir ya directamente a la palabra de Dios, que nos ilumina, y con esto queremos dejar el mensaje y la tarea para seguir trabajando. Voy a tomar en esta ocasión del libro de Jeremías. Estamos en el capítulo 1, el versículo 5. Nos dice lo siguiente: antes de formarte yo en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que salieras de las entrañas maternas, te consagré profeta y te destiné a las naciones. Este mensaje que encontramos en el libro de Jeremías hoy nos ayuda también a entender el valor de la vida que proviene de Dios. Nadie de nosotros ha pedido nacer, sino que este fue un gran don que Dios nos ha concedido. Y más aún sabemos que esta vida proviene gracias a nuestros padres. Son las causas segundas, como diría Santo Tomás de Aquino, para nosotros. Si hoy estamos aquí, queridos televidentes, queridos jóvenes, queridos padres, es porque Dios nos ama tanto. Él ya nos ha conocido y nos ha llamado mucho antes incluso de ser concebidos. Es el don y es la gracia de Dios. Entonces les invitamos, así como este grupo que nos ha acompañado hoy, el grupo Generación Provida, y ellos dejaban en su mensaje, nos decían, por favor, ayudemos verdaderamente a mirar la vida desde el inicio, no al aborto, sino que todo lo contrario, a defender siempre la vida. Muchísimas gracias y ahora les doy entonces la bendición final con esta oración. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes siempre, nos infundas la gracia de tu Espíritu para que entendamos este valor tan grande, el de la vida. Y así cada uno de nosotros, valorando lo que hemos recibido de ti como gracia y consagración, también nosotros podamos estar siempre a favor de todos aquellos seres humanos que vienen al mundo, que defendamos la vida desde su nacimiento y sobre todo que apoyemos no solamente a dar vida al nacimiento de las personas, sino que a dar vida también después de nacer, es decir, en todo momento ayudemos a que todos podamos vivir dignamente. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos de Jóvenes para los Jóvenes. Y ahora quisiéramos pasar antes a este maravilloso grupo que nos va a dejar su canto, su música, su danza, antes de despedirnos y decirnos hasta luego.
Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.